Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en terapia cetogénica. En este último encuentro, el tema es dieta Atkins modificada. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Díaz Basanta, a la doctora Alberti y a la licenciada Violás, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También agradecer al Hospital Sor María Ludovica y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar inicio a la actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Sebastián Díaz Basanta es médico especialista en neurología infantil, jefe de sala del Servicio de Neurología Infantil e integrante del equipo de terapia cetogénica del Hospital Sor María Ludovica. La doctora María Julia Alberti es médica especialista en pediatría y nutrición infantil, miembro del equipo de terapia cetogénica del Hospital Sor María Ludovica y del Sanatorio Pensa. Y la licenciada Violás es licenciada en nutrición del equipo interdisciplinario de terapia cetogénica del Hospital Sor María Ludovica y del Sanatorio Pensa. Así que con la presentación de sus tres excelentes profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a VLife otra vez por invitarnos a este ciclo de casos clínicos. Y bueno, a todos los que se han conectado, es el último webinar del año, así que esperamos que lo disfruten y, como dijo Daniela, cualquier pregunta que quieran hacernos estamos a su disposición. Bueno, el webinar de hoy el tema es la dieta Atkins modificada, que como dijo Daniela, nosotros venimos realizando desde hace muchos años y por eso queremos compartir con ustedes. El doctor Sebastián Díaz Basanta va a presentar dos casos clínicos, las particularidades de cada paciente. Yo voy a definir un poco las particularidades de los dos casos y de por qué elegimos determinada modalidad. Rocío va a compartir los desafíos en cada implementación. Y por último vamos a discutir entre todos la evolución, los ajustes y una actualización del tema de cómo ha ido cambiando en el transcurso del tiempo esta modalidad de terapia cetogénica. También es importante destacar que los dos casos clínicos que vamos a presentar tienen la particularidad de que si bien se presentaron muy cercanos en tiempo, con 3 meses de diferencia, uno fue en la etapa prepandemia y otro fue durante la pandemia, y por eso tienen ciertas particularidades específicas, ¿sí? Y también vamos a tratar de analizar las distintas modificaciones que fueron surgiendo. Sebastián. Perdón. Ahí está. Estás muteado, Seba. Ahí está, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Vamos a presentar el primer caso clínico. Es un niño de 8 años llamado Bautista, de la localidad de Barker, que consulta a los 5 años de edad por episodios de omnibulación de la conciencia, mirada fija y movimientos estereotipados de la cabeza. Es un paciente que también es somnoliento, con trastornos del lenguaje, trastornos de conducta y trastornos de aprendizaje. Previamente a las crisis que consultó a los 5 años ya tenía estas características. Como antecedentes perinatales de importancia, es una madre que fue internada por preeclampsia y diabetes gestacional, se realizó una cesárea de urgencia, el niño nació con 37 semanas de gestación, con un Apgar 9-10, y estuvo internado 10 días por una hipotonía que no fue estudiada. Se le hizo un electroencefalograma bajo sueño, se le hizo una resonancia nuclear magnética de cerebro, y por las crisis inició con clobazam, que llevó a dosis máximas para el peso, con ácido valproico que llegó a dosis máximas para el peso, y después, como continuó con crisis, se agregó clobazam, llegando también a dosis máxima. El electro es un electro intercrítico que presenta unas espigas frontales aisladas y también episodios de paroxismo de punta onda generalizada de 3 ciclos por segundo. La que sigue, Juli. Se le realizó una resonancia cuando llegó a la consulta a los 5 años de edad. Tenemos un corte axial, una secuencia gris, donde podemos observar, si tengo mouse ahí, bien, una lesión hipointensa en la región medial del tálamo derecho. También podemos observar redondeados los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, y en este corte también axial FLAIR encontramos algunas imágenes hiperintensas
periventriculares de los dos hemisferios cerebrales, que podrían corresponder al antecedente de esta madre con preeclampsia en la última semana del embarazo, que haya generado estas lesiones. La que sigue. Es un artículo interesante del año 2017 de Estados Unidos, habla de una revisión donde se buscaron pacientes que tenían neuroimágenes y historias clínicas relacionadas con los diferentes territorios talámicos, y más que nada para aclarar y para poder entender las diferencias que había clínicamente según la región del tálamo afectada. La que sigue, Juli. En este artículo se repasó un poco también la vascularización del tálamo, que se sabe que está irrigado por diferentes arterias, una arteria que deriva de la comunicante posterior, que deriva de la carótida interna, que es la tuberotalámica, que irrigaría la región anterior del tálamo, y de la cerebral posterior, que deriva del tronco de la basilar, salen tres arterias, una que irriga la región medial, que es la paramediana, otra que es la tálamo geniculada, que es la que irrigaría la región lateral, y otra es la coroidal posterior, que irrigaría la región posterior del tálamo. La que nos interesa a nosotros es la arteria paramediana, que sería la que irriga la región paramediana o mediana del tálamo. ¿Por qué es importante esto? Porque al tener localizada la región alterada, podemos tener muchas diferencias con respecto a la clínica, y acá podemos determinar el síndrome talámico medial, que es un síndrome en el cual se caracteriza por tener un déficit de atención, por tener pacientes con somnolencia, por un trastorno del lenguaje, trastornos de aprendizaje y trastornos de conducta, que era todo lo que tenía previamente nuestro paciente antes de iniciar con las crisis. La que sigue, Juli. Juli. Bien, para volver a hablar un poco sobre su epilepsia, que sabíamos que tenemos un paciente con una epilepsia focal, y las crisis esta es la clasificación actualizada sobre el tipo de crisis por la Liga Internacional contra la Epilepsia del 2017, donde las crisis se las puede clasificar de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. Nuestro paciente era de inicio focal, con conciencia alterada, y teníamos pacientes que tenían detención del comportamiento, con obnubilación de la conciencia, y que en muchas oportunidades eran acompañados por automatismos, que eran movimientos de lateralización cefálica, rítmicos, y que acompañaban a este inicio no motor, que era la detención del comportamiento. La que sigue, Juli. Bien, entonces, a los 7 años nos llega a nuestro equipo interdisciplinario de dieta cetogénica, interpretamos al paciente como una epilepsia focal sintomática refractaria, que también tenía características, por todo lo mostrado anteriormente en las imágenes y por sus antecedentes perinatológicos, en un síndrome talámico medial. Estaba con una medicación, que era el aripiprazol 2,5 miligramos día, que estaba indicado por un psiquiatra de la zona de residencia, por los cambios bruscos que tenía de comportamiento, pasaba de la apatía a la irritabilidad, y con esta medicación estaba bastante controlado. Recibía ácido valproico a 32 miligramos kilo día, y el clobazam a 0,4 miligramos kilo día. La que sigue, Juli. Bien. No sé quién continúa. Yo. Me costó desactivar el audio. Bueno, ahí lo evaluamos después de la evaluación de Sebastián, y en realidad es derivado por la neuróloga de Tandil, que también había formado parte de nuestro equipo, así que lo habíamos estado charlando a este paciente. Cuando lo evaluamos desde el aspecto nutricional, era un paciente muy selectivo, pero que comía, o sea, tenía una ingesta abundante, que además de sus 4 comidas también picoteaba, porque los papás tienen un almacén y kiosco, entonces era muy difícil el control de su ingesta. Además, con un trastorno de conducta, como dijo Seba recién, se hacía un poco complicado el control, y por eso cuando lo evaluamos tenía un peso edad en un Z-score de 2,83, con un índice de masa corporal de 3, o sea que era un paciente con obesidad, que no tenía cobertura de obra social. Igualmente solicitamos todos los laboratorios y ecografía abdominal, donde solamente, o sea, era todo normal, solo encontramos una deficiencia de vitamina D que se suplementó. Y en esta primera evaluación predieta se reorganizó el día alimentario en lo posible, se dio indicaciones, el uso de edulcorantes y bebidas sin hidratos, para intentar acercarnos un poco a lo que íbamos a tratar de implementar después.
Bien, los saludo que todavía no los había saludado. Buenas tardes. Para la implementación de Bauti, fue una implementación presencial, como les contó Juli. Este es un paciente que iniciamos pre-pandemia, fue diciembre que empezó del 2020. Así que fue una capacitación presencial, lo usual que solíamos hacer. 2019, Ro. 2019. Desde el principio decidimos que esto ya lo veníamos realizando con la implementación de la Atkins para ese momento, de ser un poco más agresivos con el aporte de grasa de lo que es la Atkins usualmente descripta, y aportamos un poco más, que es 80%, y también desde el inicio aportamos un 10% del de TCM dentro de ese 80%, un 10% como TCM. Después el aporte calórico fue calculado en 2000 calorías y un aporte de 10 gramos de hidrato de carbono, como solíamos hacer con una dieta Atkins convencional. Y las proteínas libres. En lo que es la implementación en general de la dieta Atkins modificada, tenemos como dos partes muy importantes para lo que es la capacitación a la familia. La primera en lo que respecta a la restricción de los hidratos de carbono, que es por ahí lo que más suele costar en la adherencia. Y para eso lo implementamos dándoles a la familia distintas opciones para poder elegir cómo usar esos 10 gramos de hidratos de carbono a lo largo del día. Entonces utilizamos un listado de conteo de hidratos de carbono con porciones caseras y también en gramos, porque si bien siempre planteamos la dieta Atkins como para usarla sin balanza, la verdad que la gran mayoría, por una cuestión de hacer recetas, suelen usar la balanza, y si la tienen y prefieren medir en gramos, es válido también, así que eso también les enseño a hacerlo. Así que el listado de conteo con porciones que aporten 5 gramos cada una, pensando en que le vamos a aportar 10 gramos de hidratos de carbono al día. También capacitar en la lectura de rótulos, poder saber cómo leer en un alimento envasado cuántos hidratos de carbono tiene, en cuánta porción, y según eso cuánto puede consumir para no pasar de los 10 gramos diarios. Y también recetas que sean bajas en hidrato de carbono, con y sin insumos. Como les contaba Julia, el paciente no tenía obra social, así que para el inicio algo de insumos pudo tener, de que le pudimos brindar desde el hospital, pero era un paciente que iba a estar lejos de nuestro centro, así que no iba a poder sostenerse completamente con insumos, salvo luego que le pudo tener la obra social. Así que las opciones de recetas eran con y sin los insumos. Y por el otro lado, la otra parte importante en la capacitación es el aporte de grasa, cómo llegar a aportar ese 80% del valor calórico total de las grasas, y en ese caso siempre consideramos los gustos del paciente, de lo que son los alimentos fuente de grasa, el aceite, la crema, los mismos insumos que van a ser principalmente fuente de grasa, también mayonesa, manteca, según los gustos que tenga. Distribuimos como para llegar a ese 80% del BCT con estos alimentos. Y siempre hablando con la familia de que es algo dinámico, que eso es importante, porque por ahí empezamos con una distribución en cantidad de aceite, cantidad de crema o determinado insumo, que al empezar a consumirlo resulta que no le gusta o que les cuesta poder vehiculizar tanta cantidad de crema. Entonces esas cantidades siempre se pueden ir modificando, y es una de las partes dinámicas del inicio en la dieta, sobre todo al principio, hasta lograr una ingesta estable del paciente y que llegue a aportar la meta que tenemos de grasa diaria. Seguimos, Juli. Esto, volveme una para atrás, como para destacar esto cuando les menciono lo de los 10 gramos de hidratos de carbono, que es como está planteada la dieta Atkins modificada originalmente. Fíjense que para este valor calórico total representa un 2% de las calorías, ¿sí? Cuando vamos para adelante, y vemos cómo se distribuye en la dieta ahí. Acá tenemos yo estoy marcando con el cursor, gracias, Juli, ahí.
en la dieta Atkins modificada está establecido o descrito un aporte de grasas de un 60-65%, que ahí es donde les comentaba que somos un poco más agresivos en el inicio y aportamos más grasa, un 70, un 80%, y los carbohidratos representarían un 5 o un 10%. Pero eso va a depender de las calorías, ¿no? Porque si en el planteo que hacemos de base decimos que le vamos a dar 10 gramos de hidratos de carbono, esos 10 gramos de hidratos de carbono representan 40 calorías. Entonces, el porcentaje de esas 40 calorías por sobre las calorías diarias va a variar. Y fíjense, ahí les puse unos ejemplos de lo que usamos usualmente, lo que tenemos usualmente en los pacientes de aporte de 2.000, 2.500 calorías, por ahí no tanto de 1.000, 1.500, que sería para pacientes más chiquitos, pero 2.000, 2.500 calorías es un aporte usual. Fíjense que esos 10 gramos de hidratos de carbono no llegamos ni a un 5 ni un 10% de lo que se plantea para una dieta Atkins modificada, sino que estamos en un 2% o menos incluso de un 1%, lo cual representa menor aporte de hidratos de carbono que una dieta clásica en el mayor ratio, en 4:1, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta, y esto a nosotros nos fue un disparador para ir repensando un poco el planteo de la dieta Atkins modificada. En este paciente entonces representaba, les dije, un 2%. Y ahora vamos con una de las primeras preguntas como para dar pie a cómo seguimos con este pacientito. Ahí está, la leo yo, Juli. La pregunta es, a los 10 meses de tratamiento, este paciente, la familia manifiesta que tiene mucha dificultad en la adherencia por la restricción de hidratos de carbono. ¿Qué estrategia consideraría como una opción? Una puede ser aumentar los gramos de hidratos de carbono progresivamente, estaba con 10 gramos de hidratos de carbono, siempre controlando la cetosis para que no salga de cetosis. La segunda opción es valorar discontinuar la terapia, siendo que tiene dificultad en la adherencia. Y la tercera, cambiar de modalidad de terapia, que podría ser una dieta de bajo índice glucémico. Como siempre decimos, no hay una respuesta que sea correcta y las otras incorrectas, es solamente saber opinión y nosotros contarles qué es lo que hicimos. Bien, buenísimo. Bueno, coincidieron con nosotros. hicimos eso. Estos pacientes que les contamos justamente fueron disparadores para ir haciendo cambios en el planteo de la dieta Atkins modificada, y uno fue ¿no? lo de los hidratos de carbono. También es válido lo de cambiar de modalidad, totalmente. Y lo que hicimos entonces para esos 10 meses, donde había dificultad con la restricción de hidratos, sobre todo por esto de que la familia tenía un almacén y un kiosco, así que era muy difícil para Bauti controlarse con eso. Y también a ese momento hicimos un descenso de calorías, ya ahora sí estamos en pandemia con este pacientito a los 10 meses, y estaba muy complicado con la cuarentena en su pueblo donde vivía para poder hacer actividad física. Eso también complicaba un poco en lo que respecta con la obesidad que él ya tenía desde el inicio, así que hicimos un descenso de calorías, para los 10 meses estábamos en 1.400 calorías, y planteamos, para mejorar la adherencia, antes de pensar en retirarle la dieta o modificar completamente la modalidad, hacer un aumento progresivo y lento de los hidratos de carbono, de esos 10 gramos que tenía, ir aumentándolos de a 10 gramos, esto realizado aproximadamente de a una semana, y controlando cómo estaba en la cetosis. El paciente llegó a consumir 40 gramos de hidratos de carbono diario, o sea, 4 veces más de lo que tenía de base,
y manteniendo buenas cetonas con eso, y esto representaba un 8% del valor calórico total. Ahí sí estamos más en el porcentaje que se plantea de la dieta Atkins modificada originalmente. Y el TCM, que habíamos empezado con un 10%, representaban unos 20 mililitros, le fuimos aumentando por semana de a 10 mililitros según su tolerancia, y para ir también con el control de cetonas, un poco en paralelo con los hidratos, pero siempre lo que más medía esta intervención era cómo venía con las cetonas. Llegó a 40 mililitros de TCM al día, que representan un 20% del valor calórico total. Con eso logró sostener la dieta un tiempo más, y en lo que respecta al peso, ahí les cuenta Juli cómo fue su evolución. Costó mucho, sí, sostenerlo. Como verán, tampoco es que, o sea, no se disparó solamente en el índice de masa, fue ahí en este momento, pero la verdad que esto fue cuando tuvimos que bajar las calorías, como les decía, a 1400, y después el peso para la edad se pudo sostener, pero nunca logramos mejorar su obesidad realmente. Bueno. No sé, Seba, si... Dale. ¿Sigo yo? Ahí va. Bueno, la Sí. evolución neurológica de Bauti fue que fue un paciente que ya en los primeros meses de inicio de terapia cetogénica quedó libre de crisis, o sea, dejó de tener esos episodios de omnivulación, con desconexión, con esos automatismos complejos. Otra cosa que pasó, el electro muchas veces uno ante una buena evolución espera que mejore, pero muchas veces pacientes que tenemos en dieta cetogénica, el electro sigue puede continuar sin cambios, o sea que seguía con esas espigas frontales y esos episodios de paroxismo generalizados, aunque más allá de no tener crisis, también tuvo una notable mejoría en su estado de ánimo, una mejor conexión con su entorno, a pesar de continuar con lo que hablábamos hoy del síndrome talámico medial, que es un déficit intelectual, un trastorno de conducta, un trastorno de aprendizaje. Bueno, ahí tenemos estas fotos donde el niño siguió haciendo las actividades de la vida diaria en su lugar de origen, como hacía siempre, un niño, más allá de los trastornos de conducta, muy colaborador. Ahí vemos la foto de abajo. El padre tiene una bloquera, un lugar donde es una ladrillera, y el niño participa en todo tipo de actividades, me manda fotos de todo tipo de actividades, como realizando una vida totalmente normal. O sea, los padres muy contentos porque está libre de crisis, más allá de su trastorno conductual y de aprendizaje, ¿no? Continúa con el ácido valproico, continúa con el cloazán a dosis habituales y suspende la dieta luego de 18 meses por dificultad de sostenerlo. Bueno, no sé si... Sí. No, que quería decir eso, o sea, si bien fue difícil sostenerla, también en contexto de pandemia, creo que a muchos chicos les pasó el hecho de aumentar de peso, de no poder hacer actividad física, de tener muchas dificultades con el control de la ingesta, así que en ese contexto creo que ha sido bastante positivo, porque al menos, como decía Seba, teniendo dificultades para acceder por ahí a una atención en estos momentos, no tuvo crisis, estuvo libre de crisis todo ese tiempo. Realmente fue positiva la experiencia, aunque difícil sostenerla. Ahora seguimos con el el caso clínico número 2. Bueno, esta es una niña de 7 años de edad, de la ciudad de La Plata, se llama Fiorella, que inicia a los 8 días de vida con clonías palpebrales. Ahí el neurólogo de cabecera le inicia con difenilia antoína y con fenobarbital, controlando estas clonías palpebrales. Se realizó un electro donde se veían aisladas espigas frontales, centrales, bilaterales. Se le solicitó una resonancia magnética y donde ya ahí se encontró un tipo de malformación del desarrollo cortical que se llaman heterotopías subcorticales, que después vamos a hablar. Hasta los 3 meses, esta paciente dejó de tener estas clonías que les conté hoy y comenzó a los 3 meses con crisis tónicas generalizadas. Ahí se le agrega una benzodiazepina, que es el lorazepam, a las 2 fármacos antipilépticos previos, que era la difenilia antoína y el fenobarbital. Controla nuevamente las crisis, deja de tener crisis tónicas, y a los 6 meses inicia con espasmos masivos en flexión. Ahí el neurólogo lo interpreta como un síndrome de West y le agrega el Vigabatrin, que es una medicación que se usa generalmente de inicio para el síndrome de West, una de las que se usa.
Bueno, después ven que acá hay un espacio importante entre los 6 meses y los 6 años. La paciente siguió teniendo crisis tónicas, los espasmos no los tuvo más, pero siguió teniendo crisis tónicas generalizadas, con una frecuencia de 1 cada 2 meses, o sea que era fácilmente controlable con la medicación que tenía. Pero a los 6 años tuvo un desorden, un inicio de muchísimas crisis de todo tipo, porque aparte de tener crisis tónica, también tenía crisis focales, tónicas, y también aparecieron las crisis de atonía. Ahí ya el neurólogo lo interpreta como un síndrome de Lennox-Gastaut. Fíjense la cantidad de episodios que tenía por día, de 50 a 100, aunque llegó a tener más. La madre me llegó a mostrar cuadernos con 300 crisis diarias, entre crisis tónicas, entre crisis atónicas. Fueron pasando por diferentes medicaciones, recibió fenobarbital, topiramato, ácido valproico y también cannabis. El cannabis redujo el 50% de las crisis. En un momento llegó a tener de 300 diarias a tener 100, 150 diarias. Y ahí fue cuando ya un compañero, un neurólogo del hospital, vio que ya no podía continuar con todo esto y eran demasiadas las medicaciones que estaba recibiendo, decide consultar con el equipo de terapia cetogénica, que fue a los 7 años. Bueno, el examen físico de Fiore era una niña que, como les contaba, tenía una malformación del desarrollo cortical, una heterotopía, que era bilateral, tenía una parálisis cerebral, o sea, tenía una hemiparesia espástica en mi cuerpo derecho, con escoliosis, tenía estereotipias manuales, sincinesias, un gran trastorno sensorial, un gran desorden conductual, y tenía una comunicación verbal y no verbal poco integrada, con anomalías del contacto visual. Era muy difícil su seguimiento visual, que conecte con las personas, y muy poca conexión en el medio. Este es un video muy cortito, que pueden ver la desconexión que tiene Fiore. A ver, fíjense que es un video que fue seguramente después de una crisis. Piensen que tenía, ya vamos a llegar, ahí va. Tenía 150 crisis diarias, y después de cada crisis era el estado que tenía Fiore. Totalmente desconectada, perdida, casi inmóvil, siempre sentadita en su silla, y no tenía ningún tipo de actividad. Fíjense el gesto que tenía, ¿no? La desconexión. Bien. Así estaba todo el día Fiore. Seguí, Juli. Estas son la resonancia. Fíjense lo interesante de lo que yo hoy les hablaba de la... No sé si podés marcar, Juli, el corte. Esa no, la otra, la de la derecha, esa, ahí está. Y un poquito más para arriba, ahí, más, ahí, eso que está ahí. Eso, ahí. Esa es la heterotopía cortical del lado del hemisferio derecho, que se ve en un corte axial, de un T1 con contraste, donde uno puede ver un acúmulo de neuronas que no tendrían que estar en ese lugar, por eso se llama una imagen heterotópica, que no llegó a migrar hacia la corteza cerebral y quedó en la sustancia blanca. Y esta es una heterotopía curvilínea, la descripción. ¿Por qué? Porque no es ni lineal ni curva, sino que es un bloque de neuronas que van tomando una dirección sin rumbo, por eso se llama una heterotopía curvilínea, y en algún momento hace contacto con la corteza, y el líquido cefalorraquídeo que baña los surcos se mete dentro de la heterotopía. Fíjense que se ve como un espacio de líquido cefalorraquídeo en su interior. Del otro lado, Juli, la misma imagen, del otro lado se puede ver también como una imagen redondeada, un poquito más a la derecha, más arriba, Juli, ahí. Esa también es otra heterotopía del otro lado, y se puede ver también esa misma imagen, que es líquido cefalorraquídeo dentro de las heterotopías. Dentro de la clasificación de las heterotopías se llaman heterotopías curvilíneas. También, fíjense en esta heterotopía que tiene un colapso de los ventrículos, de los cuernos. Volvé de nuevo. Ahí, qué lástima, no puedo tener el cursor más arriba, ahí. Hay un colapso ventricular de los dos lados, los cuernos frontales de ambos ventrículos laterales no se ven, y también se ve una imagen redondeada, para abajo, Juli, más para abajo, no, perdón, en la misma imagen, bueno, se ven quistes interhemisféricos, esas imágenes redondeadas negras que ven en el centro, esa que está ahí, para abajo, exacto. Son quistes interhemisféricos. En la resonancia en el corte sagital al lado, andate a la otra imagen, esa, podemos ver el cuerpo calloso, que es una imagen que está un poquito más para arriba, Juli, que le falta parte del cuerpo,
y no tiene el rodete. Eso quiere decir que tiene una digenesia de cuerpo calloso. También ahí se ven los quistes interhemisféricos, que ahí como si en una imagen T2 se pueden ver brillantes, blancos brillantes. En el corte de abajo, en la imagen de abajo, en la resonancia de abajo, Juli, tenemos también la misma heterotopía. Este es un corte de inversión-recuperación, donde se puede ver muy bien la diferenciación entre lo que es sustancia gris y blanca, y ahí se puede ver bien la heterotopía, con una gran desviación de la línea media. Fíjense la imagen heterotópica lo que genera. Seguimos con la próxima diapo, así no los aburro con malformaciones. Este es el electrointercrítico de esta paciente, donde podemos ver imágenes, esos paroxismos generalizados que tienen las dos hojas, y también se pueden ver espigas frontales bilaterales. En la que sigue, Juli. Bueno, y este es un artículo que vamos a hacer corto para no aburrir, como les dije, con las malformaciones, que se llama Malformaciones cerebrales subcorticales heterotópicas en la sustancia gris. Este es un artículo del 2019 muy interesante, de 4 lugares, Rotterdam, Florencia, Seattle y San Francisco, donde son 4 grandes bases de datos que se tomaron más de 10.000 pacientes con malformaciones cerebrales. Desde ahí se pudieron obtener 107 pacientes que reunían criterios para hacer una gran clasificación por teoría clínica y por imágenes y por estudios moleculares, donde se pudieron unificar y hacer una única clasificación de las heterotopías subcorticales. De ahí se sacaron 5 grandes grupos. El primer grupo de heterotopías nodulares en regiones peritribunales, que estas son comunes. Otro grupo que son digenesias corticales y subcorticales difusas. Acá tenemos diferentes tipos de heterotopías. Fíjense, heterotopías en cinta, mesiales, curvilíneas, y la que está en negrita, que es se llama curvilínea bilateral con digenesia de cuerpo calloso y quistes interhemisféricos, que es la que tiene nuestro paciente. La que sigue, Juli. Bueno, como interesante de este artículo era que la mayoría de estos pacientes con heterotopías presentaban retraso de pautas madurativas, discapacidad intelectual, trastornos motores, y que casi el 70% de todos los pacientes con heterotopía tenían epilepsia. Solamente el 19% de estos pacientes tenían un desarrollo cognitivo normal, Juli sigue, y que también todas estas heterotopías podían ir acompañadas con malformaciones del cerebro, del sistema nervioso adicionales, como de cuerpo calloso, tronco del encéfalo, cerebelo, ganglios de la base y tálamos. La que sigue. También interesante en este artículo era que de todos estos pacientes, de los 107 pacientes, no todos fueron estudiados genéticamente, pero de los que sí tenían estudios genéticos realizados, solamente 4 tuvieron alteraciones genéticas, y ahí en el círculo se pueden ver los genes alterados, que para las heterotopías nodulares, el gen CNPJ, el gen de la tubulina beta, y el CAT beta 1. Después para las heterotopías en cinta, el gen alterado fue el EML1, para las heterotopías mesiales el gen GPSM2, y para nuestra paciente el gen de OFD1, que es la paciente que tenía, bueno, como les conté hoy, la heterotopía curvilínea bilateral con digenesia de cuerpo calloso y quistes interhemisféricos. La que sigue, Juli. Bueno, y esto es importante también, repasar siempre para tener en cuenta todos los síndromes epilépticos y las condiciones epilépticas que un grupo de expertos hizo unas recomendaciones actualizadas sobre el manejo óptimo de la dieta cetogénica en pacientes con epilepsia refractaria, y organizaron a todos estos síndromes en 2 grandes grupos. El primer grupo eran los pacientes más respondedores a la dieta cetogénica, en los cuales todos estos iban a tener una reducción del mayor del 50% de las crisis. Dentro de estos síndromes, los que más conocemos son el síndrome de Dravet, el síndrome de Ohtahara. También tenemos, hay 2 síndromes que son muy importantes, que son los que hay que tener en cuenta para el inicio precoz de la dieta, que son el síndrome de deficiencia de proteína transportadora de glucosa y la deficiencia de piruvato de hidrogenasa. Otros síndromes importantes son el estado epiléptico superrefractario y el complejo esclerosis tuberosa. La que sigue, Juli. Ahí está es esta, que acá vamos a marcar nuestro paciente, que es el síndrome de Lennox-Gastaut que tiene Fiorella, y que son todas condiciones y síndromes epilépticos que por ahí responden moderadamente a la dieta cetogénica. En nuestro caso, nuestra paciente tuvo una muy buena respuesta.
Bueno, desde el aspecto nutricional, esta paciente es el otro extremo de la situación nutricional. El otro paciente tenía obesidad y esta paciente, cuando la evaluamos, que fue en enero del 2020, tenía 7 años y 2 meses, justamente venía deteriorando bastante con todo esto que le venía pasando, por lo que cuenta Seba, de las crisis que estaban en aumento. Cada vez tenía mayor dificultad para masticar, fundamentalmente en esos episodios que quedaba como posictal, era imposible alimentarla, le cortaba todo muy chiquito y cada vez comía menos. Si bien era variado, la cantidad de comida era cada vez menor. Estaba muy constipada, tenía muchas dificultades con los líquidos y tenía un peso, edad, un Z-score de menos 3,59, o sea, el otro extremo de la curva, con un índice de masa que tenía un Z-score de menos 3,16. Así que era una paciente que tenía una desnutrición, porque tenía una talla también impactada, pero que se había reagudizado en este tiempo de aumento de crisis. Por lo tanto, pensando en implementar una terapia cetogénica, es fundamental solicitar una evaluación de su deglución, porque yo no puedo darle una dieta con alto contenido en grasas si no tengo la certeza que ese contenido no va a pasar a la vía aérea. Entonces, urgente, se solicitó un test de deglución en el laboratorio, el perfil metabólico, una ecografía renal, y se dieron, mientras que se hacía el pedido de insumos para conseguir, porque esta paciente sí tenía obra social, también se aprovechó esta etapa para recuperación nutricional, que si el test de deglución era patológico hubiese sido con una sonda nasogástrica, pero en ese momento se le dio pautas de alimentación hipercalórica con cambios en la consistencia del alimento adecuado para esta nena, y me dejó más tranquila cuando el test de deglución mostraba que si bien había una alteración en el primer tiempo, no había pasaje a vía aérea, había alteración, una buena contracción faríngea, aunque quedaba un reservorio en repliegues aritenoepigilóticos. Pero bueno, podía seguir alimentándose por vía oral con todas las recomendaciones que le había dado. Tenía una alteración en el índice de calcio-creatinina. Recordemos que esta paciente estaba medicada con topiramato, que suele generar hipercalciuria, así que con un 0,39 de índice, que es mayor a 0,2, indica hipercalciuria. Por lo tanto, hubo que medicar desde antes del inicio de la terapia con citrato de potasio. En realidad, en ese momento le di un sobre día por medio, o medio sobre por día se podría hacer también. El dosaje de vitamina D también mostraba deficiencia, y también mostraba deficiencia de carnitina total y libre, probablemente estaba recibiendo ácido valproico a dosis alta y además tenía una desnutrición importante, con lo cual también empezó con la suplementación de carnitina, además de un multivitamínico que iba a necesitar previo a la dieta también. La ecografía fue normal. Y en ese tiempo, que fueron 2 meses, desde que se hizo esa primera evaluación hasta que consiguió todos los insumos por la obra social, había aumentado 1,6 kg y su conducta alimentaria había mejorado bastante. Así que bueno, ahí arranca Ro con la capacitación, con la particularidad. Ahora les va a contar, yo le entregué la planilla para mostrar en la guardia en caso de que hubiese alguna intercurrencia, y la capacitación de la medición de cetonas en orina. Ahora me parece que venía la pregunta. Sí. Perdón. La leo. Considerando entonces su desnutrición de base, como les comentaba Julia al momento de valorar en la etapa predieta, ¿qué modalidad de dieta creen que sería la más indicada? ¿Una dieta cetogénica clásica, una dieta Atkins modificada o una dieta de bajo índice glucémico? Esperamos a ver qué consideran. No hay respuesta que esté mal o bien. Van a tener motivos por el cual elegir una u otra, porque creo que esta paciente da para discutirlo. Sí. Bueno, sí, mirá, sí dio para discutir. Bien variado.
Sí, estábamos en la misma situación que nos ustedes, pasó, tal imaginen. cual. No, y con la particularidad que ahí Ro les iba a decir qué día fue el día de la Ay, capacitación. sí, sí, empezamos, bueno, también nos pasó lo mismo, justo como tardó en recibir los insumos y la esperamos como para que se recupere nutricionalmente y pasaron estos 2 meses, nos generamos esta pregunta de si empezarla con clásica o con Atkins modificada considerando su desnutrición. Y se suma a esto la particularidad que estaba citada para el día que empezó la cuarentena, así que fue nuestro primer inicio totalmente virtual, sin tenerlo previamente pensado así, porque fue un poco muy de pronto que sucedió esto y no pudo asistir a la consulta, obviamente. Y definimos con el equipo, por cómo había sido su evolución en esos 2 meses, que había recuperado peso, que tenía mejor conducta alimentaria, empezar con una dieta Atkins modificada, pero con un inicio bastante más progresivo, considerando que iba a ser virtual y que por lo pronto no íbamos a poder tener un control próximo. El inicio lo hice por WhatsApp, en este caso porque yo al menos creo que no conocía el Zoom para ese entonces. Así que fue todo por WhatsApp, entre audios, mensajes, videollamada. Y esto disparó después la necesidad de hacer un material digital que lo fui implementando a partir de ahí, de tener, en el caso mío, lo armé con un PowerPoint, en un PDF, después para mandarle a los pacientes, como para antes de hacer la capacitación virtual, que ya puedan ir leyendo algunas cosas puntuales que tengan que ver luego con esa capacitación, que es sobre cuáles son los macronutrientes, cuáles son las proteínas, los hidratos y las grasas, cuáles son los alimentos fuente de cada uno de esos nutrientes, un videíto de cómo usar la balanza, los insumos, cuáles son los insumos que existen y que van a estar usando al inicio, cuáles son los alimentos libres, cuestiones básicas de lo que tiene que ver la capacitación, que usualmente la hacíamos presencial, y que fui notando que era mucho más práctico al momento de la videollamada que ya tengan esto leído. Hacía mucho más fácil el momento de la capacitación. Así que este inicio lo planteamos más progresivo que lo normal y por eso decidimos iniciarlo con mayor aporte de hidratos de carbono para evitar una hipoglucemia o una hipercetosis. El aporte fue calculado en 1.300 calorías para el inicio, con 50 gramos de hidratos de carbono decidimos iniciarla, que esto representaba un 15% de ese valor calórico total, y las grasas en un 70%, aportándole 60% con triglicéridos de cadena media y 10% con TCM, y las proteínas libres. ¿Sí? El principal cambio tenía que ver con el aumento de hidratos de carbono, que siempre lo habíamos realizado con 10 gramos el inicio, y acá nos planteamos el empezarlo con 50 para evitar efectos adversos. Y de ahí que para lo que era la capacitación, uno de los puntos a cambiar fue en la parte de restricción de hidratos de carbono, que les había comentado de que entregamos un listado con conteo de hidratos, que lo hacíamos con porciones de a 5 gramos de hidratos de carbono. Ahora, al tener una posibilidad de empezar con 50 gramos, tuve que renovar ese listado de conteo y agregar otros alimentos con mayor aporte que usualmente no utilizábamos, como fideos, arroz, vegetales C, como la papa, la batata, harinas, legumbres, que a la vez representan una fuente de alimentos más económicos para lo que es la dieta en general, ¿no? Todas las frutas, todas las verduras, el resto de alimentos que usualmente estaban en ese conteo se mantuvieron, pero le sumé algunos más que tenían mayor aporte de hidratos, ya que iban a tener posibilidades de usarlos.
Y en lo que respecta a las grasas, en este caso usamos entonces TCM, un 10% para el inicio, además de la grasa que representaba el aceite, la crema y los insumos, ya que fue una paciente que pudo iniciar ya con todos los insumos. Para los primeros 3 meses fuimos haciendo ajustes, a lo largo del primer mes sobre todo, y ya llegando a los 3 meses también, como para lograr una estabilidad en la cetosis, que tuvo que ver con, por un lado, los hidratos de carbono, ir reduciéndolos a 10 gramos por semana, aproximadamente fue, según la cetosis, y esperar a ver con cuánto lograba una estabilidad, y lo logró con 30 gramos de hidratos de carbono, que esto representaba un 9% de su valor calórico total, lo cual fue muy bueno, considerando, si lo comparamos con la dieta Atkins modificada convencional, que tendríamos 10 gramos como aporte, acá estamos teniendo 30 gramos y sosteniendo buenos rangos de cetonas con esto. Y por el lado de las grasas, que habíamos empezado con un 10% del valor calórico total de TCM, fuimos aumentándolo con 10 mililitros más, también por semana usualmente, llegando a 30 mililitros, logrando también la estabilidad en sus cetonas con el aporte de este TCM, representando esto un 20% del valor calórico total. ¿Sí? Así que de lo que habíamos planteado desde el principio, fue bueno porque no tuvo efectos adversos, y para los 3 meses ya estaba con una estabilidad en sus cetonas con estos valores, 30 gramos de hidratos y 30 mililitros de el BCT como TCM. Te dejo, Juli, la evolución. Sí. Bueno, en realidad esta nena, en un primer momento, en los primeros meses, apareció una alteración del perfil lipídico con aumento de triglicéridos y colesterol LDL, que no fue necesario bajar el aporte en aporte total de grasa, sino solamente que Rocío le dio algunas indicaciones en cambios dietéticos, y con eso se revirtió. También igual en muchos trabajos está descrito que por ahí es inicial y después se acomoda. Así pasó con esta paciente, que se normalizaron totalmente. Era una paciente que ya estaba constipada, si recuerdan cuando dije la evaluación predieta, pero esta constipación fue mejorando en el transcurso de la dieta con fórmulas que contenían TCM, con el aporte de TCM extra, con semillas, y en algunos episodios donde no se lograba controlar, utilizó polietilenglicol como para poder revertirlo. Después normalizó los valores de carnitina total y libre, y el citrato de potasio continuó, pero suspendimos la carnitina extra, pero siguió con el multivitamínico que aporta también carnitina. Si ven la curva de crecimiento, donde está la línea roja, es donde fue el inicio de la terapia, que mejoró muchísimo, tanto el peso, la talla. Ahora en el último tiempo tuvo ahí como un descenso, pero que ya revirtió, asociado a una intercurrencia infecciosa. Bueno, a los 4 meses, viendo la evolución de la terapia cetogénica, a los 4 meses en Fiore, comenzó a despertarse sin crisis, que esto es lo que nos marcaba permanentemente la madre, que Fiore siempre que se despertaba tenía muchísima cantidad de crisis. Bueno, lo primero que le llamó la atención fue que comenzó a despertarse y ya no tenía crisis, con una reducción de aproximadamente el 90% de las crisis. Recuperó la risa, volvió a sentarse, ahí fíjense que tiene una foto con un bipedestador, que ya se para con apoyo, más allá de su hemiparesia espástica en mi cuerpo derecho, ¿no es cierto? Gatea, se desplaza, aplaude, se comunica a través del gesto, intenta seguir con la mirada. Y lo curioso de Fiore es que actualmente, si bien es muy difícil, se está adaptando a un sistema de comunicación alternativa aumentativa, donde es un sistema que la computadora registra el iris del ojo y convierte los movimientos oculares en movimientos del mouse de su computadora. De esa manera se puede comunicar más fácilmente con la madre, generalmente por medio de pictogramas, que tiene ganas de alimentarse, a que tiene ganas de jugar, o si se quiere comunicar y decirle algo también. Entonces es muy interesante este sistema de comunicación. A ver, la que sigue.
Bueno, y hoy les decía que el electroencefalograma de Bautista no había cambiado nada con la dieta, en el caso de Fiore sí. No sé si recuerdan que el electro anterior era un electro que tenía espigas frontales, que la sigue teniendo Fiore, pero ya no se ven los paroxismos de espiga onda generalizados que tenía en reiteradas oportunidades en el trazado intercrítico Fiore. Bueno, este es el video. Fíjense, si recuerdan cómo estaba anteriormente en el video anterior, hoy está mucho más conectada, mucho más despierta, mucho más sonriente. ¿Te gusta el dibujo? Permanentemente la madre nos dice que está muy contenta porque recuperó la sonrisa, se mueve, solicita con una mano, toma objetos, intenta por medio de una jerga todavía inentendible hablar, pero bueno, recordemos que tiene un déficit intelectual por medio de su malformación cerebral, y esta es una imagen de una captura de pantalla que nos mandaron, donde el agradecimiento de la madre a nosotros nos da mucha fuerza para seguir muchas veces en este camino que en algunas oportunidades es tan difícil, ¿no? Así que esto nos alienta. No sé si lo pueden leer. Sí, muy gratificante. Bien. Seguimos. Y Juli. Bueno, entonces con todo esto que les fuimos contando y con la situación actual del país, del mundo y todo lo que nos está pasando, y con la evidencia que hay publicada, nos hace repensar un poco la terapia cetogénica en estas modalidades más flexibles, principalmente en la dieta de Atkins modificada. Repasando un poquito de la dieta Atkins modificada, en qué casos se usa y qué eficacia tiene, quizás por ahí para los que no tienen, los que están empezando en el tema. Estas primeras publicaciones de la terapia cetogénica de Atkins modificada, la primera fue en el 2003 como un reporte, pero realmente en el 2010, en 2008-2010, que el grupo del Johns Hopkins empieza a publicar grupos de pacientes donde ven que la terapia es muy efectiva, siendo por ahí mucho más flexible y permitiendo mayor adherencia que la dieta clásica tradicional, donde todos los alimentos son pesados y todos medidos al detalle. Después aparece una publicación en donde el primer trabajo randomizado entre intervención y no intervención, o sea, en la intervención se hace con dieta Atkins modificada y se ve que realmente es efectiva, con una importante diferencia a los 3 meses. Esta es la publicación de nuestro grupo nacional, que escribió la doctora Bacareza, pero en conjunto con el grupo, donde hacemos las recomendaciones, que si bien uno habla de más flexible, no deja de ser una dieta sumamente guiada por un equipo interdisciplinario e indicada por un neurólogo. O sea, no es una dieta como la dieta Atkins para bajar de peso. Eso siempre lo digo en todas las presentaciones, es otra cosa, que no tiene ese objetivo, sino que se aporta el total calórico con un mayor porcentaje de grasa. Entonces, esto es un tratamiento neurológico, ¿sí? Y acá tenemos todos los... el seguimiento y la evolución y los controles que requiere como cualquier terapia cetogénica. Pero en el mundo se ha ido viendo que si bien la dieta es sumamente efectiva, también la adherencia es muy difícil en los pacientes y en sus familias, es difícil de sostener. Por lo tanto, se han ido haciendo dietas cada vez más flexibles, protocolos ambulatorios, sin ayuno, personalizados. Como habrán visto, estos dos pacientes tienen la misma edad, empezaron prácticamente en el mismo momento y la modalidad tuvimos que hacerla diferente por las características de cada paciente. También hay, también en adultos y en lactantes se están haciendo nuevos protocolos y como verán este artículo surge a partir de encuestas que se hacen en todos los centros de Inglaterra e Irlanda, donde se ve que cada vez van apareciendo nuevas modalidades. Si se fijan, en 2010 es el rosa más fuerte, que es prácticamente todo dieta clásica, y en el 2017, si bien sigue estando la dieta clásica, también aparecen otras modalidades como modificadas o TCM o de bajo índice glucémico. Esto un poco es como para ver por qué elegimos cada uno. En el lado izquierdo vemos la dieta clásica tradicional calculada con un programa y del lado derecho vemos las
posibilidades que da la dieta Atkins modificada, que siempre lo decimos, que un paciente pueda ir a comer con su familia a un lugar donde no lleve una vianda, sin embargo puede pedir una ensalada, puede pedir carnes, puede pedir cosas que, vegetales que son libres, huevos, queso, cosas que pueden conseguirse, o puede pasar por un kiosco y buscar algún alimento que tenga la cantidad de hidratos permitidos en su dieta y que pueda también participar de un picnic o llevar una colación a la escuela que sea más parecida a la de sus compañeros, y eso hace que tenga una vida social y familiar muchísimo más flexible y más aceptable. Seguimos siempre indicando o sea, la indicación de dieta clásica en menores de 2 años, en epilepsias graves, en pacientes que se alimentan solo con fórmula o en estatus convulsivo. Y esto del bajo peso, si bien es la recomendación habitual, volvemos a decir, por indicación nuestra paciente hubiese tenido que hacer una dieta clásica y sin embargo pudo hacer también una dieta Atkins con las particularidades de esta paciente. Pero bueno, sigue siendo la de mayor poder cetogénico y por eso la elegimos en estos grupos de pacientes. Esta estadística que les traigo es en realidad la de nuestro centro, de los primeros 10 años de evolución. Nosotros hacemos terapia cetogénica desde el año 2009 y en el 2019 hicimos una revisión de nuestros pacientes. Vimos que teníamos una alta eficacia a los 6 meses de tratamiento, de casi un 80%, pero también vimos que era estadísticamente significativa la eficacia mayor en la dieta clásica que en la de Atkins modificado. Fíjense los porcentajes, después lo vamos a repasar con lo que les voy a contar al final. Y eso nos hizo pensar bastante, si bien los pacientes tenían más adherencia, tenían mejor conexión, rendimiento de atención y sueño, y habían podido el 15% de los pacientes reducir los fármacos, que era el objetivo de la terapia cetogénica, por otro lado también nos quedábamos pensando si estábamos haciendo bien, indicando dieta Atkins modificada, habiendo tanta diferencia. Entonces empezamos a hacer algunas modificaciones, ¿sí? Estos los reportes que dicen que en realidad otros artículos que hablan de que son similares, pero que en los más chiquitos es más efectiva la dieta clásica. Ahí también pensamos que nuestros pacientes en dieta clásica eran más chiquitos y que los síndromes epilépticos en los más pequeños tienen mucha mejor respuesta. En general son del grupo que Seba había hablado, de esos que tienen mejor respuesta y de inicio precoz. Entonces también la patología por la cual se indicaba quizás también fuese que contribuía a que sea más efectiva la dieta clásica. Pero también tenían mejor tolerabilidad a la dieta de Atkins modificada y con menos efectos adversos. Este es un trabajo del 2020 presentado en donde se comparan las formas más flexibles, con esto de que todos estamos buscando alternativas a la dieta clásica, y se ve que todas son efectivas, o sea, tanto la Atkins modificada como la de bajo índice glucémico, y si bien muestra quizás que la de bajo índice glucémico sería como una mejor opción, en nuestro centro hemos tenido también muy buena respuesta con la de Atkins modificada. Este trabajo, si bien es en adultos, me pareció interesante traerlo porque justamente compara una dieta de Atkins con 15 gramos de hidratos y otra con 50, que es un poco lo que nosotros venimos diciendo, que podría ser una alternativa. Y en realidad, si bien quizás la eficacia fue un poquito menor, tuvieron menos efectos adversos en el perfil lipídico y una mejor calidad de vida, ¿sí? Si vemos esta parte, si bien la severidad de la epilepsia no tuvo demasiadas modificaciones, con la de 50 gramos sí mejoró muchísimo su calidad de vida. Por eso también suma en relación a pensar estas modalidades un poquito más flexibles. En adultos también, porque la dieta de Atkins modificada inicialmente se pensó para adultos, por eso hay mucho más evidencia en este grupo de pacientes. Y este de trabajo de 2020, también del grupo del John Hopkins, pero de Cervenka, de adultos, lo que habla también es que la adherencia oscila entre el 38 y el 63%, que es lo que nosotros en nuestro grupo más o menos tenemos en pediatría, y también los otros artículos en pediatría muestran más o menos la misma adherencia, ¿sí? Bien. También queríamos comentar un poco sobre el uso del TCM, que es una de las particularidades que al menos nosotros adoptamos desde el inicio, empezar a usar TCM desde el principio de indicada la dieta,
la verdad que nosotros lo implementamos en cualquier modalidad, tanto en la clásica como en la Atkins modificada, usamos TCM desde el inicio. En este caso estamos hablando de la Atkins. Recordamos que los TCM son los triglicéridos que están formados por ácidos grasos de entre 6 y 12 carbonos. Son altamente solubles, de rápida absorción a través del sistema porta, sin requerir sales biliares ni lipasas pancreáticas. Son metabolizados por beta oxidación en el hígado y no requieren de carnitina para entrar en la mitocondria. No afecta los niveles de glucosa o insulina a su metabolismo y aportan 8,3 calorías por gramo en promedio. Siempre recordar, esto es importante, que cuando hablamos de MCT, de TCM, de aceite TCM, no estamos hablando de aceite de coco, en donde hay una diferencia del aporte que tienen de los triglicéridos en lo que es la cadena de carbonos, y nos referimos al TCM porque lo que estamos buscando es aportar principalmente ácidos grasos con carbono 10 y carbono 8, y el aceite de coco, la fuente principal es los triglicéridos de carbono 12, ¿sí? Así que no es reemplazable. Juli, ¿estás ahí? Ahí estamos. Y apreta uno más, que así menciono el por qué esta aclaración, ¿no? De que lo que estamos buscando aportar es principalmente carbono 10, que es el que tiene bastante evidencia, cada vez más encontramos evidencia y artículos sobre los triglicéridos de cadena media y sus efectos sobre el control de crisis más allá de la dieta cetogénica, ¿sí? Sus efectos directos a través de la inhibición de receptores en el sistema nervioso, y indirectos a través del metabolismo mitocondrial de las neuronas, y que aumenta la capacidad de la síntesis de ATP, o sea, las vuelve más eficientes a las mitocondrias, lo cual eso va a representar beneficios en múltiples partes del organismo. Acá estamos hablando del control de crisis. De ahí de su uso, independientemente del efecto que vaya a tener de generar cetonas más rápido por su metabolismo, también pensar en su uso por estos efectos directos e indirectos en el control de las crisis, ¿sí? De ahí que consideramos usarlo desde el principio. Y en cuanto a esto que les comentaba Juli de la flexibilización de los protocolos, siempre hablamos con las familias de que la terapia cetogénica va a ser una terapia dinámica en donde vamos a estar haciendo ajustes desde el inicio, ajustes a lo largo del mantenimiento, y lo que vamos a buscar es que el paciente adhiera, porque si el paciente no adhiere no hay terapia. Vamos a estar controlando los efectos adversos también con estos ajustes, y buscando la efectividad, ¿no? Estos ajustes que les comentaba de ir disminuyendo los hidratos, ir aumentando el TCM, lo que vamos a estar buscando es un rango de cetosis que represente el porcentaje de efectividad que estamos buscando en ese paciente, ¿no? El control de las crisis. Ahí seguí, Juli, si querés. Ahí se te cortó. Ahora sí. Con todo esto que venimos hablando, un poco de buscar protocolos más flexibles, utilizar mayor cantidad de TCM para optimizar el metabolismo cerebral, un poco es que surgen, esto es el trabajo que les contaba, que fueron haciendo como encuestas de los distintos centros en Inglaterra e Irlanda, y veían que en realidad la mayoría de los centros estaban usando no la modalidad clásica de dieta Atkins modificada, sino una modalidad que la llamaron modificada, ¿sí? Dieta cetogénica modificada, que era esta que marcamos acá, que en realidad nosotros veníamos, o sea, cuando hicimos esta estadística nuestra y nos dimos cuenta que teníamos que ser más efectivos con la dieta de Atkins, empezamos a aumentar el TCM desde el inicio, y empezamos a jugar con un poquito de cambios dentro de la forma clásica, y era un poco lo que venía siendo, lo que mostraron en este trabajo. Entonces, bueno, nos sentimos acompañadas por la bibliografía para seguir avanzando en ese camino.
y usar un poco de cada una de las cosas así tradicionales que se hablaban como de formas de dieta cetogénica. Entonces usamos la flexibilidad de no tener que pesar de la dieta Atkins modificada, el mayor porcentaje de grasas de la dieta clásica, el aporte extra de TCM, o sea, de parte de esa grasa como TCM, de la dieta de TCM. Entonces, como que fuimos combinando un poco todo, llegando a la formulación que tenemos actualmente. Este artículo simplemente comentar también que, como mostraba lo anterior, se habla, ¿no?, en el mundo de esto de la flexibilización de los protocolos, de la individualización también, que es una revisión de un autor del Hospital de Chicago, que habla de los beneficios de la cantidad de variantes que hoy podemos tener de dietas cetogénicas, y que puede haber una que se ajuste a cada candidato, ¿no? Esto de personalizarla cada vez más, el que facilita mucho la implementación, el acceso a los productos específicos y a los alimentos cetogénicos, que hoy en el mercado es cada vez mayor, acá en Argentina también, ¿no? Cada vez tenemos más insumos y más variantes de alimentos específicamente diseñados para la dieta, y eso facilita bastante la implementación y la adherencia. También la palatabilidad, cuando uno piensa en una dieta con algo más de hidratos de carbono, con menos grasa total, sin la estructura de la clásica de cada receta con ese ratio, de cada receta con todos los ingredientes pesados, realmente la palatabilidad mejora, ¿sí? Se pueden lograr preparaciones y una alimentación en general más rica. Y menos efectos adversos, sobre todo de hipoglucemias, también desde el inicio, y también menores efectos adversos a largo plazo, como mostraba también Julia, de lo que es perfil lipídico, también de la constipación. Seguimos. Y esta es lo que nosotros pudimos armar de nuestro protocolo propio, nuestra Atkins modificada, que le llamamos dieta Atkins modificada plus, porque bueno, se nos ocurrió internamente y la empezamos a llamar así. Y hoy nos encontramos con las historias clínicas revisando para hacer esta charla, y que ya íbamos anotando Inicia Dan Plus como internamente, para poder darle un nombre. Y eso significaba que empezaba con la dieta de Atkins modificada, con TCM desde el principio, que ahora les voy a contar los porcentajes, con más hidratos de carbono que lo que teníamos planteado de 10 gramos, y mayor aporte total de grasas, ¿no? Entonces, nuestra dieta, nuestra alimentación quedó con un 70-80% de grasa total. De eso, tratar de llegar a un 20% de TCM, por lo general al principio. Ahora, sobre todo por la distancia, lo empezamos con 10% y lo llevamos a 20%. Tratamos de que queden por lo menos con 20% de TCM, con las proteínas libres, eso no lo modificamos, y en promedio un 12% de hidratos de carbono. Esto para comparar con lo previo que les había mostrado de cuánto representa entonces en el día el aporte de hidratos de carbono de esta dieta Atkins modificada plus. En comparación con la clásica, que estábamos aportando 10 gramos, y que esos eran los porcentajes que representaban de las calorías totales, pensado en el aporte de 50 gramos de hidratos, al menos al inicio, son 200 calorías aportadas por los hidratos de carbono, y fíjense que representa desde un 20% hasta un 8% en una dieta de 2.500 calorías. Por eso, en promedio, podemos decir que estamos aportando un 12% del valor calórico total con hidratos de carbono. Fíjense bastante la diferencia con respecto a esos 10 gramos iniciales. Y esta fue un poco la evolución que fuimos teniendo con nuestra experiencia y con los pacientes. Primero en el 2013 fue que nos animamos a empezar con la Atkins modificada en 2 pacientes que estaban con dieta cetogénica clásica, pacientes ya grandes y que de tiempo de inicio, y que ya venía dificultándose la adherencia, y ahí
los pasamos a dieta Atkins modificada y pudieron adaptarse perfectamente y sin modificar la efectividad. Para el 2015 ya directamente empezamos a iniciar pacientes que eran mayores de 5 años en promedio, ya directamente los iniciábamos con dieta Atkins modificada. Para el 2019 fuimos, que es lo que nos pasó con eso a los 10, para lo que fueron los 10 años de nuestro equipo, y al evaluar en ese trabajo que les mostró Juli sobre la efectividad que teníamos, vimos que era estadísticamente más significativa, al menos en nuestros pacientes, la dieta clásica que la dieta Atkins modificada. De ahí que nos planteamos esto de ser más agresivos desde el inicio en el aporte de grasas totales, llevándola a 80%, y de incluir el TCM desde el principio. Esa fue como la primera modificación. Y la última modificación fue con todo lo acontecido por la pandemia y los inicios a distancia y con poca posibilidad de tener controles próximos, fue esto de empezarlos con más cantidad de hidratos de carbono, con 50 gramos o 30 gramos de hidratos de carbono, y luego ir evaluando los ajustes. Y ahí es que les mostramos nuestro protocolo, entonces, de manejo con nuestra dieta Atkins modificada plus. Esto en realidad no vamos a ahondar porque se va a hacer muy largo, pero bueno, estos beneficios del inicio actualmente en pandemia, desde lo virtual o desde del beneficio de hacerlo desde la casa. En este último tiempo que se flexibilizó un poquito la llegada de los pacientes al hospital, la capacitación depende de la distancia a la que vivan, se hace presencial o virtual, pero sí ya la evaluación del paciente la hacemos en consultorio, cosa que el año pasado era imposible, y entonces si ven esta foto estábamos con un paciente de Rojas, con la familia, la pediatra, y bueno, y ella era como nuestros ojos allá y hacía las evaluaciones, los controles, y así empezamos también a poder implementarlo en pacientes que vivían lejos y que no podían acercarse al hospital. Esto, bueno, igual que en el mundo tuvimos que adaptarnos y ahí pudimos hacer como estos progresos paulatinos, las capacitaciones virtuales y el seguimiento virtual con mucho más frecuente vía WhatsApp, lo cual fue un poco tedioso para el equipo, pero bueno, realmente valió la pena, los resultados fueron muy buenos. Y esto, claro. Dale, lo comento yo, esto de Sí. más allá de este planteo de la dieta Atkins modificada plus que estamos nosotros haciendo, las consideraciones en lo que es cada paciente, ¿no? En individualizar y personalizar, y también de acuerdo a cómo va evolucionando en los primeros meses. Una cosa importante es de esta cantidad de hidratos de carbono que nosotros estamos planteando de empezar con 50 gramos, el que los fraccionen a lo largo del día, ¿sí? Por ejemplo, en desayuno y merienda que aporten alimentos que tengan 10 gramos de hidratos, y en almuerzo y cena 15. Eso es un punto importante como para mejorar el inicio de la cetosis y evitar también hipercetosis si hacen en un solo momento del día una ingesta alta de hidratos de carbono y ya después no hacen ningún tipo de ingesta, y eso si se suma a las horas de ayuno de la noche, nos ha pasado por ahí al otro día que tengan hipercetosis sintomática. Evaluar la calidad de los hidratos de carbono, esto también súper importante, el evitar o disminuir a que sea algo ocasional el consumo de ultraprocesados que van a tener azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, glucosa, y sobre todo restringirlos en caso de descenso de cetonas. Por ahí pacientes que vienen estables y uno empieza a valorar en su ingesta que tiene un alto consumo de ultraprocesados, porque la verdad que si logra mantener un aporte diario de 30 gramos de hidratos de carbono, bueno, perfectamente en esos 30 gramos puede entrar algún alimento envasado, y si repite mucho esa ingesta con galletitas dulces, por ejemplo, o algún tipo de barrita de cereal, algún ultraprocesado con jarabe de maíz de alta fructosa, sobre todo, y glucosa, puede haber un descenso de cetonas, así que eso es importante para valorar.
priorizar en esto del fraccionamiento de hidratos, que en la cena no se queden sin aporte de hidratos de carbono, ¿sí? Que sí o sí algo de hidratos de carbono en la cena haya, sobre todo pacientes que tengan mucho ayuno nocturno, largas horas de descanso, para evitar esto que les comentaba de alguna hipercetosis sintomática a la mañana siguiente, sobre todo al principio. Y los ajustes a lo largo de los primeros meses para ir regulando y buscando el rango de cetonas que queremos, terapéutico. Vamos a ir jugando, como les comentaba antes que fuimos haciendo con estos pacientes, con el TCM y con los hidratos de carbono. Vamos a buscar de ir aumentando el TCM, por lo general lo hacemos de a 10 mililitros aproximadamente por semana, y ir bajando los hidratos de carbono de estos 50 iniciales, ir bajándolos de a 10 gramos por semana hasta ver la estabilidad en la cetosis. También pensar en las preferencias del paciente. Yo muchas veces cuando vienen con las cetonas en rangos más bajos de lo que buscamos, siempre le pregunto a la familia, bueno, ¿cómo lo ves si bajamos a 30 gramos de hidratos? A ver si le parece que le va a costar mucho en la adherencia, y por ahí prefiero primero aumentar el TCM y probar en una semana a ver qué pasa. Muchas veces con el aumento de TCM lo toleran bien al TCM y es suficiente para mejorar las cetonas, y pueden mantener 40 gramos, 30 gramos de hidratos perfectamente en el día. Bueno, ya ahora les comentamos, sí, acá estamos, ya con eso estamos bien, de nuestros pacientes actuales, como para, bueno, contarles un poco de qué pasa con nuestros pacientes con esta modalidad que estamos implementando. De 20 pacientes en dieta Atkins modificada, que son de los últimos pacientes que iniciamos, 15 ya iniciados directamente con esta modalidad que les comentamos de modificada plus, 4 iniciados con una dieta Atkins modificada tradicional y 1 en dieta clásica, que luego los pasamos a la DAN Plus, con una edad promedio de 11 años. Un aporte calórico de 1800 calorías promedio. Fíjense, un aporte de hidratos al momento de ahora de analizarlo de 38,5 gramos de hidratos de carbono por día, eso representa 8,5% del BCT, y un aporte de 30 mililitros de TCM promedio al día, que representa un 15% del BCT. 13 de estos pacientes 13 de estos pacientes iniciaron desde el principio, que ya tenían los insumos disponibles para el inicio. Algunos después lo fueron sumando, pero 13 que ya tenían obra social y pudieron empezar con insumos desde el inicio. Y Juli comenta ahora la eficacia que tuvimos. En realidad, cuando fuimos evaluando, o sea, analizando todos los registros de todos los pacientes, la realidad es que de los 20 pacientes hay 14 solamente que pudimos incluir en la eficacia a 6 meses de tratamiento, porque hay 4 que llevan menos de 6 meses del inicio, y hay 2 pacientes que no han logrado todavía por dificultades en la adherencia y en la comprensión, sobre todo en la comprensión. En cada consulta nos cuesta mucho lograr cetosis, entonces no podemos decir que no fue efectiva, porque nunca logran cetosis porque se exceden en los hidratos, porque no logran el aporte de aceite, porque no tienen los insumos, bueno, algunas dificultades, pero en los 14 pacientes evaluables, que quizás no es un grupo muy grande para decir estadísticamente que sea significativo, pero sí tuvimos una muy buena respuesta, un 21,4% libre de crisis, 28,5% con una reducción mayor al 90%, y en general, o sea, un 7,1% de reducción más, mayor entre el 75 y el 90, y 28,5% entre el 50 y el 75%. Un paciente que no tuvo cambios, pero sí quiere seguir, porque la realidad es que la conexión, la atención, el rendimiento escolar ha mejorado. Y un paciente que tuvo una reducción menor, después de los 6 meses dejó la terapia cetogénica. Esta paciente ya era el segundo ciclo de dieta, anduvo mejor que en el primero, pero bueno, no es muy respondedora, pero ameritaba volver a intentarlo con otra modalidad. Pero lo que sí nos parecía importante destacar, comparando esto que decíamos, o sea,
en la modalidad tradicional de la Atkins modificada, si recuerdan, en nuestro grupo el 6,7% quedó libre de crisis y con esta modalidad ya llevamos 21,4%, que si bien no es tan alto como en la dieta clásica, hemos mejorado muchísimo en relación a la modalidad tradicional de Atkins. Y en relación a la reducción mayor al 90%, que era del 20%, ahora tenemos casi un 30%. Es decir, que en el grupo total, a los 6 meses de tratamiento, esta modalidad se asemeja más a la respuesta con la dieta clásica, pero pudiendo sostenerlo más tiempo, teniendo menos efectos adversos, y realmente hemos podido implementarlo de una manera mucho más flexible y aceptada por las familias y obviamente por los pacientes. Y por último, para terminar, siempre pensar en tratar de buscar que la dieta cetogénica también sea saludable, ¿no? En el priorizar el uso de grasas saludables, el uso de frutas y verduras dentro de lo que son los hidratos de carbono, y no elegir los procesados o ultraprocesados, elegir semillas y frutas secas para el aporte de fibra. Eso es fundamental. Nosotros notamos un buen cambio en la constipación como efecto adverso desde que insistimos, y incluyen desde el principio las semillas y las frutas secas como parte importante de la dieta. El evitar frituras, el evitar carnes procesadas, como los fiambres, al menos en lo cotidiano, para buscar que también no deje de ser una alimentación lo más saludable posible dentro de el planteo de la dieta, ¿no? Bueno, y ahora sí. Y terminamos. Gracias por estar del otro lado escuchando. Bueno, muchísimas gracias a los tres por sus excelentes exposiciones, realmente súper interesante todo lo que contaron. Ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas, así que para los que no escucharon, está el botón de preguntas y respuestas en el borde inferior de la plataforma, y se va a activar el botón de levantar la mano para aquellos que quieran realizar las preguntas en vivo. Acá ya tienen un montón de comentarios con respecto a las excelentes charlas, así que tienen muchas felicitaciones. Gracias. Están apareciendo. Mientras van escribiendo las preguntas, les cuento que este webinar va a estar siendo grabado, lo van a poder volver a ver en nuestra página web www.belarga-mediolife.com.ar, en el sector de profesional, eventos, y ahí en la carpeta 2021. También contarles que, bueno, que este es nuestro último webinar, así que van a estar recibiendo por mail todos los certificados de todas las charlas a las cuales asistieron, y un link con una breve encuesta que va a ser muy importante para nosotros para poder ir mejorando estas actividades académicas todo el tiempo. Así que si pueden contestarlo, para nosotros nos ayuda un montón a mejorar. Así que bueno, vamos con las preguntas. Tenemos la primera pregunta, está Santiago Chacón, que quiere hacer una pregunta en vivo. Hola, Ahí va. Hola. 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 ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, excelente la presentación del doctor Basanta, el doctor Alberti y de Rocío Violás, los felicito, la verdad que uno siempre aprende. El primer caso es mi preguntita, el de Bautista, que fue un gran respondedor, interesantísimo el caso, y la pregunta es más de lo que tiene que ver a veces en los grandes respondedores, y este nenito que mejoró muchísimo sus crisis, y que hay veces que la adherencia, la mala suerte de que los padres tengan una despensa hizo como que ayudó, colaboró a que la dieta no pudiera continuarla, teniendo en cuenta que andaba muy bien y que el ácido valproico por ahí no colaboraba mucho con la obesidad. ¿No consideraron cambiarla o reemplazar el antiepiléptico? Sí, en realidad siempre hablamos de lo mismo. Cuando nosotros tenemos pacientes con epilepsia y empiezan con dieta cetogénica y responden bien, como en este caso, enseguida empezamos a pensar en intentar modificar, intentar reducir y hasta algunas veces poder retirar alguna medicación. Es interesante lo que decís vos.
no lo tuvimos en cuenta porque pudimos al principio intentar reducir el clobazam. ¿Por qué? Porque era un paciente, como les conté hoy, con un síndrome talámico medial, con alta tendencia a la somnolencia, y lo que sí logramos, en combinación con la neuróloga infantil del lugar de residencia, era que ella me contaba que permanentemente tenía episodios de somnolencia y que se le atribuía a la madre también al uso del clobazam. Entonces lo primero que empezamos a reducir fue la dosis del clobazam, logrando reducirla más o menos a la mitad de lo que tenía, pero tenía algunas crisis, entonces nos dio un poco de temor seguirle sacando el clobazam y menos no pensamos en el valproico. Pero sí es interesante lo que decís vos en tenerlo en cuenta por el tema de que genera gran ansiedad el ácido valproico y eso puede llegar a aumentar la ingesta y de esa manera el aumento de peso, ¿no? Interesante. Muchísimas gracias y excelente nuevamente. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, en un paciente que ya estuvo en dieta Atkins libre de crisis y que la abandonó por falta de adherencia, al empezar con crisis nuevamente, ¿qué alternativa dentro de la terapia cetogénica se le podría ofrecer? No sé si quieres Sí. vos o yo. Como quieras. Como quiera, Ju. Bueno, esto que comentamos es una opción, ¿no? El pensar en flexibilizar más la dieta Atkins modificada, si la venía haciendo como está originalmente planteada con 10 gramos de hidratos, realmente sería una buena opción el plantearle a la familia empezar una modificada así con más cantidad de hidratos, con el aporte de TCM que pueda beneficiarse para las crisis y la adherencia sea mejor. Y también seguro la dieta de bajo índice glucémico podría ser también una alternativa a plantearle. Ahí también tenemos esta como pregunta. Ya la acabamos de contestar. Del bajo índice Genial. glucémico. Está también Analía Cabrera, que quiere hacer alguna pregunta en vivo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, hola Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo No, estás? no, más que una pregunta era un comentario, porque nosotros, bueno, eso no nos pasa solo a nosotros, obviamente es una realidad de todos. Con la pandemia fue peor, pero nosotros ya veníamos implementando el inicio a distancia de dieta cetogénica porque tenemos pacientes de mucha distancia y con mucho problema social para llegar al hospital. Así que los inicios, hace rato que lo veníamos haciendo incluso antes de la pandemia, por cualquier método, desde el WhatsApp, que es el más, la videollamada, que es el más popular, digamos, hasta después sí, nos pusimos recontra técnico y tenemos un meeting, todo lo que ustedes quieran, tenemos todo. Pero bueno, que tenemos muy buena experiencia. La verdad, yo no le puse nombre a mi dieta, no le puse ni Atkins Plus más, nada, ni tampoco, o sea, no la bauticé, pero que contaron ustedes sí es lo que venimos haciendo. Empezamos a hacerlo a inicio a distancia, me daba mucho miedo, obviamente, entonces empecé siempre con 50 gramos de hidrato, empiezo a bajar de a poquito, incluso cada vez siendo más personalizada, es decir, con 50, bajando un poquito, poniendo la fórmula si la tengo, etcétera, etcétera, y midiendo con los cuerpos cetónicos en orina o si tengo posibilidad en sangre. Y entonces, por ahí un paciente necesita 50, un paciente necesita 30, un paciente necesita 40, y la verdad que tenemos pero muy buenos resultados. Para nosotros la eficacia en más de 80 pacientes que ya tenemos es muy cercana a la clásica, con todos esos movimientos que te estoy diciendo, es decir, no es modificada como dice el libro y tampoco es, como decís, personalizada. Así que bueno, nada, era eso. Bueno. La experiencia, nosotros ya tenemos como 80 pacientes. Ahí le paso un chivo, si quieren, miren nutrición hospitalaria, que hay un trabajo del hospital, va a haber en los próximos números, con estos datos, digamos. Así que, bueno. sí, la verdad que excelente. Ana, yo recuerdo, perdón, cuando lo presentamos en Rosario, esto de los primeros 10 años, que ustedes tenían muy buena, o sea, mucha mejor respuesta que nosotros con Atkins modificada. Y quizás también era esto, un poco el hacer estos ajustes. Gracias, Ana, por tu comentario y por exponer tu experiencia. Tenemos una última pregunta acá que dice, una vez que se logra el control de crisis, ¿se podría comenzar a disminuir algún fármaco antiepiléptico?
Bueno, es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? En el seguimiento, en el consultorio, cuando empezamos a ver pacientes que empiezan a responder bien a la dieta. Siempre hablamos de lo mismo, que es mucho más fácil pensarlo en un paciente que está libre de crisis y no en un paciente que sigue con crisis. Pero bueno, siempre lo intentamos realizar, y en el caso de que decía Juli, que siempre tenemos en cuenta el tema del topiramato por las calcificaciones, que es un fármaco que muchas veces lo tenemos en cuenta para empezar a reducirlo enseguida. Y volviendo al caso de los pacientes que hoy hablábamos, del paciente que le hicimos la reducción del clobazam, que lo logramos, y en el caso de Fiore, que es una paciente que tiene una malformación del desarrollo cortical y tenía varios fármacos, fenobarbital, valproico, topiramato, cannabis, y siempre lo hablaba con el neurólogo de cabecera, y si le bajamos alguno y me decía, mirá qué sensible a los pequeños cambios. La semana pasada le empezamos a bajar el feno, que la tenía 3 miligramos por kilo, una dosis muy bajita, y empezamos a reducir el feno y empezó con crisis de nuevo. Así que en este caso no dio resultado, pero permanentemente intentamos hacer reducción con todos los pacientes, si podemos hacerlo. No quiero dejar, quedó una última. Cecilia Galeto, no sé si estás para hacer la pregunta. Yo justo se la estaba tipeando, la contesté para no dejarla sin responder, pero sí, estaría bueno si la quiere preguntar. Si quiere y está disponible, si no la leo, pero si quieres hacerla en vivo. Hola. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la exposición, muy buena. Gracias. Acá en Gualeguaychú estamos iniciando un equipo, todavía no hemos implementado, yo soy la licenciada en nutrición, la verdad que estuvo muy bueno. Mi pregunta era de que si los insumos se consideran desde el inicio, si mejora, que los consuma o no, eso, si aumenta la cetosis, si es beneficioso. Supongo que a la hora de implementar es más fácil. Sí, ¿no? Sí, ahí yo te respondía que sí, si tienen obra social y acceso, sí, la verdad que indicamos desde el principio variedad de insumo para que también faciliten la implementación y la adherencia, porque va a tener más variedad para consumir ese gran porcentaje de grasa, mucho va a ser aportado por los productos y facilita la planificación y la adherencia. Claro. Y la cetosis también, por lo general entran en cetosis más rápido y a la vez después la sostienen también mejor, o al menos nos ha pasado eso de verlo con pacientes que no tenían insumos y que era más dificultoso sostener cetosis en rango terapéutico que aquellos que tienen insumos. La verdad que si se tiene acceso, vale la pena tenerlos desde el principio, sí. Generalmente tratamos de iniciarlo con el producto por esto que dice, si se puede, si se puede esperar, obviamente que lo vamos a hacer. Genial. Bueno, muchísimas gracias y un gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, con esto damos cierre a esta actividad. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Díaz Basanta, a la doctora Alberti y a la licenciada Violás por las excelentes exposiciones. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y nos escucharon, los escucharon. Gracias. Y a todos los que estuvieron durante todo este ciclo, esperamos retomar el año que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches para todos.